Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 23 de septiembre. Inversores, muy bienvenidos. El día en que estamos en plena resaca de las manifestaciones de ayer de la FED y en el que parece que Evergrande nos ha dado una tregua. Además, por ello, por todo este cóctel, el IBEX, por ejemplo, encadena su tercera sesión de subidas consecutivas, bueno, que no está mal, épocas peores hemos vivido. Nos acompaña hoy en el estudio de Finanzas.com Gonzalo Lardiés, gestor de fondos de Andbank. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, viviendo la resaca, que ayer no estuvieron hasta tarde trabajando, buscando la frase, ¿no?, que debía vincular si las cosas iban, bueno, bien, mal o regular. ¿Cómo lo habéis analizado vosotros esto de la FED? Al final parece que, al menos en la redacción, hemos visto que la cosa, bueno, pues ha mantenido un poco según el discurso previsto, ¿no?, o esperado. Las cosas van bien. Digamos que la parte importante del guión va bien, la economía se recupera y pues un poco todos los estímulos para contrarrestar ese parón económico de hace unos meses pues está teniendo efecto. Al fin y al cabo el mercado ya sabes que se trata de expectativas, rentabilidades pasadas, como dicen los fondos, no garantizan rentabilidades futuras, y a nivel de mercado sucede lo mismo. Aquí lo importante es lo que viene, lo de detrás ya ha pasado. Y con esas expectativas, pues el mensaje de la FED pues tiene especial calado. Yo creo que están esperando a ver datos más... quizá la inflación está un poco más persistente de lo que ellos pensaban hace 3 o 4 meses, y esto... pues a lo mejor puede adelantar pues esa política de retirada de estímulos, pero bueno, ya veremos. Porque cuando la semana anterior, el viernes creo que fue, si no me falla demasiado la memoria, y que los oyentes de Finanzas.com me disculpen, pero cuando nos hablaban de estornudar no es tener un cáncer en Estados Unidos, ¿a qué crees que se estaban refiriendo? ¿A la inflación persistente, a los malos datos o los datos de empleo peor de lo previstos? Porque claro, como lo dejan siempre toda la interpretación, ese es el problema, que como no nos lo dicen claramente a qué se estaban refiriendo, hay que hacer el interlineado, ¿no? ¿Cuál es tu interlineado, según? Mi interlineado es que creo que están en una situación bastante más parecida a la que estamos el resto, en cuanto a que son data dependiente. Entonces, van a acabar como los periodistas, entonces vamos muy mal. Entonces, esa fiabilidad antes, donde todo se movía por unos datos macro, donde tú movías la política monetaria y digamos, la economía respondía a esas políticas, eso digamos que es una foto del pasado. Hemos tenido los mayores estímulos de la historia, tenemos los mayores volúmenes de la historia de deuda, los tipos más bajos de la historia ya de hace tiempo, y empezamos a tener una inflación que no voy a decir que sea histórica, pero que no se veía desde hace mucho tiempo. Entonces es algo que ha venido aquí, que confiemos en el término transitorio, pero sí que si es más transitorio de lo que se esperaba, esto empieza a generar problemas. Entonces, ¿cómo se va a comportar esa economía que se reabre? ¿Cómo están los negocios? ¿Cómo se transmiten los precios? Ayer donde la FED realmente, y todos los bancos centrales y todas las empresas, es donde tienen la duda de cómo funciona el sistema. El tema de fletes, el tema de barcos, el tema de la electricidad, el tema del gas, todo eso es nuevo. Y eso pues es un cóctel que genera pues al fin y al cabo unos precios. Y allí la visibilidad, creo que del Banco Central, es un poco limitada. O sea que yo creo que están a la espera de datos como estamos los demás, y su capacidad de influencia que pueda ser a lo mejor en la demanda, en este caso no es un problema de demanda, es un problema de oferta. Y en los problemas de oferta o los shocks de oferta, ahí realmente la capacidad de los bancos centrales es mucho más limitada. Porque eres de los analistas que cree que el tema de la inflación es una cuestión puntual de recomposición de la economía, o es un problema de mayor, con un mar de fondo mayor de lo que a priori parece. Yo creo que es un problema que no conviene, o un hecho que no conviene subestimar. Esto es como cuando empieza a llover de forma fuerte. Nuestra esperanza es que pare cuanto antes, pero es algo que realmente, al ser un shock de oferta, pues la capacidad para influir o mejorar eso son ya dinámicas de los negocios, y como realmente política monetaria y demás no tiene mucho que hacer. Entonces es confiar en que el término transitorio sea así, y que la economía tal y como funcionaba antes de la pandemia, pues todas las piezas del puzzle vayan encajándose
y todas esas distorsiones se vayan corrigiendo. Pero realmente es algo que serán las circunstancias lo que lo vayan mostrando. Y el problema está en que, pues al fin y al cabo, esos shocks se van moviendo de unos sectores a otros y hay un efecto de transmisión, pues porque los precios del gas tienen incidencia en las compañías que producen materiales, eso se traslada a precios, eso se traslada a márgenes. Entonces ahí hay un círculo vicioso que esperemos que no se dilate demasiado en el tiempo, pero sí que es verdad que es un fenómeno a tener en cuenta, especialmente porque instrumentos de política monetaria son escasos y es que no tendrían digamos, margen de actuación. Entonces es algo a vigilar porque es algo que no estaba aquí antes y ahora lo tenemos y esperemos que el fenómeno transitorio sea una cuestión de unos pocos meses. Si no, los bancos centrales van a empezar a tener dificultades. Los bancos centrales, pero fíjate, cuando habláis de inflación a mí me apetece hablar de beneficios a las compañías. No sé esa transitoriedad cuándo empieza a ser peligrosa para los beneficios de las empresas. Pues en el momento en que tú no tienes capacidad para trasladar ese incremento de costes y salvar márgenes. ¿Tenéis medido cuándo suele suceder eso? Entiendo que dependerá mucho de los sectores. Eso ya ¿no? Depende mucho de cada sector. Luego hay temas regulatorios. Claro. Lo hemos visto estos últimos días con el tema de la electricidad, que hay una distorsión importante en la formación de los precios del pool. Aparece el regulador, entonces lo que las empresas están intentando gestionar, de repente te cambian el marco regulatorio y eso es complicado, es muy complicado. Y realmente eso es la habilidad de cada compañía y ser distinto a los demás. El cómo tú salvas tus márgenes y cómo te diferencias de tus competidores vía márgenes, vía producto, como sea. Entonces eso en un entorno normalizado, digamos que es lo que se dice el core business, lo importante. Pero claro, hay muchos factores que hoy ya están incidiendo en cómo se forma eso. Entonces es complicado y realmente la capacidad que tengan las compañías para gestionar sus negocios, la habilidad de los directivos, también el entorno en el que se encuentren, a lo mejor el no ser el que mejor lo hace en cuanto a su defensa, pero tampoco ser el peor. Una cuestión a lo mejor de pervivir es muy complicado porque realmente es una situación que son entornos de presiones de costes que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Y añadimos el lío en general, no solo de España, porque también es un follón compartido en el resto de Europa del precio de la luz. Por ejemplo, en el resto de Europa, aunque no de la Unión Europea, pero por ejemplo en el Reino Unido están a más de 200 euros al equivalente en el coste por megavatio hora. Pero comentábamos antes, incluso antes de entrar en directo, de que ni siquiera el gas ha alcanzado los volúmenes de precio de 2007. No, los niveles de precio están bastante lejos todavía. Entonces, ¿qué perspectiva vemos aquí? Inflación, recorrido del gas, no sabemos todavía, más o menos podemos intuir que Rusia cerrará gasoductos, no está claro, pero parece que va por ahí la cosa. ¿Cómo vemos ahí? Volviendo al tema de los beneficios. Luego, dime, en todos esos temas están también los famosos y comentados cuellos de botella. Al fin y al cabo es, dentro de esas distorsiones que hay, pues cuando se abre digamos que todo vuelve a funcionar como antes, pues digamos que la capacidad del sistema para absorber eso no es la misma. Ya. Entonces esos cuellos de botella, digamos esas estrecheces en cómo se forman los precios, pues los lleva para arriba. Entonces que sea a veces un proceso natural, a lo mejor algunas empresas que lo buscan para rentabilizar sus beneficios, algunos estados, lo que hablábamos de Rusia, sí, es allí donde puede estar la diferencia. Pero realmente es un entorno complicado y habrá que ver desde luego en próximos meses cómo se desarrolla. La trascendencia, desde luego, desde el punto de vista tanto económico como monetario es bastante importante. ¿Qué te preocupa más? ¿Los cuellos que nos comentabas ahora de botella o Evergrande, por ejemplo? Depende. Evergrande es algo... Yo considero que Evergrande es más una consecuencia que un problema en sí. Uh-huh. Digamos que es la consecuencia de cómo funcionan a lo mejor determinadas cosas. ¿Estamos hablando del mercado de deudas, Gonzalo? No, de excesos a lo mejor sobre estímulos que ha habido en la economía china. El problema de
o las noticias sobre el tema inmobiliario chino, aquellas ciudades fantasma y todo eso es algo que no es nuevo, viene del pasado, y realmente con la pandemia, con los estímulos que hubo que acometer para equilibrar la economía y recuperar la actividad, es algo que se aceleró un poco más. Pasa un poco como las actuaciones de los bancos centrales. Ya existían antes de la pandemia, desde el año 2008, más o menos han estado siempre ahí, pero con la pandemia se han acelerado. Entonces, realmente, yo recuerdo que cuando empezó a haber problemas financieros en España, una de las primeras entidades financieras que tuvo problemas fue Caja Castilla-La Mancha. Sí. No era un problema de Caja Castilla-La Mancha en sí mismo, una entidad que ha hecho mal las cosas, sino dentro de hacer las cosas a lo mejor no con el rigor esperado, pues cuando cambia un poquito la dirección del viento y no todo es tan favorable, pues el que está en posición más débil es el primero que levanta el brazo y pide ayuda. Entiendo que la culpa fue, entre comillas, la culpa fue de la ley de cajas y no de Caja Castilla-La Mancha. La gestión. ¿Cómo se gestiona? Básicamente es una gestión del riesgo. Ya. Es una gestión del riesgo donde realmente pues, en las entidades no era necesario tener capital y era crecimiento, ir a nuevos negocios, el crecer y realmente un crecimiento pues a lo mejor sin los cimientos adecuados. Básicamente no era un problema, si lo hace solamente una entidad, bueno, pues circunscribes el problema, lo atajas y ya está. El problema era que eran prácticas demasiado generalizadas y realmente cuando aparecieron los problemas en el sector por el tema de evolución de los precios del inmobiliario, pues aquel que estaba en una situación más delicada es el primero que levanta la mano y yo ya no puedo seguir. Creo que el tema de Evergrande puede ser algo parecido. De una serie. ¿Estás previendo una especie de contagio? No, realmente alguien que dentro de una situación de desequilibrio, pues por las circunstancias que sean, pues es el que a lo mejor estaba en una situación más delicada. Y cuando han empezado los problemas, el Estado quiere limitar los precios de la vivienda para hacerlos accesibles a la población y no que no sea un problema. Cuando se produce ese parón, pues el que más riesgos ha asumido o el que está en situación más delicada es el primero que levanta la mano. Entonces, para mí, el problema no es tanto la compañía en sí. Si fuese un problema aislado, pues como hemos tenido muchos en distintas economías, bueno, pues alguien que no ha gestionado bien su riesgo ya está. A mí lo que más me preocupa es que esto sea un síntoma que haya más focos de desestabilización dentro de la economía china y que esto sea pues como un chivato que te dice que las cosas no funcionan bien. Hoy el índice español, el IBEX, el principal, el IBEX 35 ha rendido más o menos a la mitad que el Eurostock 50. El protagonista o el freno de este ha sido Inditex. ¿Qué crees que está pasando con este valor? No, realmente el año está siendo, y realmente es el que está sacando un poco las castañas del fuego a nivel del índice. Las dos compañías que más pesaban son Iberdrola y Inditex. Iberdrola está un menos 20 en el año, el IBEX está más o menos en un 9. Los bancos empezaron muy bien y aguantan, pero ya no suman, y Inditex es el que está en máximos del año tras la presentación de resultados de la semana pasada. Tuvo muy buena semana la semana pasada, días con subidas importantes, y hoy, pues bueno, los inversores en un entorno positivo pues buscan a lo mejor otras oportunidades. Los bancos, por ejemplo, han tirado de forma importante y el lunes y martes fueron los que más lastraron el índice. Entonces, un poco de rotación, movimiento entre sectores, pero con el peso que tienen determinados valores o unos pocos valores en el IBEX, pues hacen que a lo mejor se distorsione la foto de corto plazo. El valor de moda de esta semana parece que es IAG. No sé si veis ahí más potencial o más expectativas de las que ya genera. Porque ya son muchas. Ahora ya las expectativas y el precio sí que empiezan a estar equilibradas, porque realmente vimos en la primera parte del año que se ponía muy rápidamente el precio, pues esa mejora que se esperaba de reapertura de la economía, las vacunas y de que todos íbamos a volver a la normalidad. Poco a poco, es verdad que está sucediendo así, como se suele decir muchas veces, el mercado suele acertar en la dirección, pero quizás en la intensidad tiene más problemas. Entonces se descontó, creo que demasiado pronto, pues esa recuperación o esa vuelta a la normalidad, y hemos visto pues que realmente, por ejemplo, los vuelos transoceánicos a Estados Unidos hasta el mes que viene, hasta noviembre, no se van a volver a abrir, con lo cual es una parte muy importante de su negocio que todavía no aporta. Entonces, durante todo el año el mercado ha estado pues esperando a ver qué sucedía y realmente pues ahora sí que vemos que los niveles de valoración y las expectativas pues creemos que
están un poco más equilibradas. Gonzalo Lardiés, de Ambank, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde y por compartir estas reflexiones, por compartir este casi atraco, por dejar de atracar esta tarde con nosotros aquí en Finanzas.com. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo. No os perdáis a Alejandro Ramírez los podcasts de apertura de Finanzas.com. Hasta la próxima. Gracias.